Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy Luis Jaloma y esto es Huachapori. En esta ocasión tenemos una edición muy especial porque vamos a estar platicando sobre una exposición que estará en el Museo de Arte de Sonora, en el MUSAS, durante las próximas semanas, para entretenernos y enseñarnos un poquito más sobre la participación de la mujer en la pintura. Y en esta ocasión tenemos la gran dicha, la verdad es que la suerte de tener a la maestra Karen Cordero, que viene desde la Ciudad de México y es la curadora de la exposición. Maestra, buenas tardes, bienvenida a Huachapori. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Maestra, ¿es la primera vez que viene a Sonora? Exacto, la primera vez. Muy bien, no, qué bueno. Le tocaron buenos días, ya se fueron los días de los 50 grados, así que se puede disfrutar muy bien. Exacto. Maestra, llega esta exposición de la Ciudad de México y en la información que se está permeando a los medios de comunicación se enfatiza que es una exposición relacionada con la mujer. ¿Qué tiene de particular que una colección, que una exposición se refiera de manera específica al trabajo de la mujer? Mira, esta exposición es una exposición de mujeres artistas que parte de la colección del Museo Caluz, que es un museo privado en la Ciudad de México. Es una colección privada, principalmente de pintura figurativa, ¿no? Que abarca, bueno, desde el siglo XVII y XVIII al presente, aunque en esta exposición se trata de obra principalmente del siglo XIX y sobre todo del siglo XX y XXI, ¿no? Y bueno, parte justamente de la obra de mujeres artistas de la colección Caluz, de una selección de la obra, pero surge cuando del museo me piden que haga algo indefinido así con la obra de mujeres artistas en su colección, ¿no? Entonces, dialogando con el personal del museo, platicando un poco sobre sus públicos y también sobre todo pensando qué se ha hecho con respecto a temas de arte y género, arte y mujeres en las últimas décadas, ¿no? Una de mis áreas de interés y investigación es justo ese arte y género. Decidimos hacer una exposición que pone en diálogo esta selección de obras del Museo Caluz con otras obras, otras colecciones que abarcan otros medios más allá de la pintura, incluyendo fotografía, instalación, arte conceptual, video. Y por otro lado, creando como un diálogo que se enfoca sobre todo en comunicar de un lado algunas de las preguntas centrales que han ocupado a la historia del arte feminista y por otro lado poniéndolos en acción, podríamos decir, a través de del emparejamiento, de los diálogos que se crean entre obras alrededor de los tres principales temas que hay en la colección Caluz, que es retrato, paisaje y en un menor grado pintura especulativa, ¿no? Entonces hay como unos núcleos que llamamos, o yo los llamo, un poco didácticos, que son las de las preguntas, que plantean como una especie de manera crítica, con anteojos de género, podríamos decir, de leer la historia del arte. Y por otro lado, hay estos núcleos que llamo yo poéticos, que parten de estos tres temas que abordan los tópicos de cuerpos, entornos e imaginarios, ¿no? Esta idea, bueno, tocó un tema al que quiero regresar en un momento, que es el tema de lo didáctico, porque creo que la colección o la exposición va a convertirse en eso, en un referente didáctico, por lo menos en el Estado, porque ahorita lo comentábamos antes de comenzar el programa, que al menos yo en lo personal no tenía recuerdo de una
de una exposición de este tipo. De hecho, la verdad es que supongo que en la Ciudad de México habrá más, pero yo creo que la única de la que yo me acuerdo fue una de los 90s, en el ya desaparecido Centro Cultural Arte Contemporáneo que se llamaba La Mujer en México, que era una mezcla de Frida Kahlo, María Izquierdo, Remedios Varo y Carrington y todas estas grandes artistas. Pero fuera de ahí, pues llega poco, ¿no? Salvo que venga de Estados Unidos o de Europa o de España, qué sé yo. ¿Cómo se da la selección porque es una selección de la colección, qué criterios siempre he pensado en los curadores de las exposiciones, los curadores de artes, como hacedores de mapas, ¿no? Que nos guían al público a través de pues las historias, a través de estos puntos de referencia que nos permiten conocer o reconocer momentos importantes, aunque muchas veces ni siquiera sepamos que son momentos importantes, hasta que nos topamos con algo y que de ahí jalamos el hilo, ¿no? Metemos hilo para sacar hebra sobre un tema en específico. ¿Cuánto tiempo le toma a usted, como curadora, definir estos momentos, definir este boceto de mapa que después estaremos caminando? Sí, muchas gracias por la pregunta, porque creo que es algo que mucha gente no sabe un poco cómo se hace una curaduría, ¿no? Y piensan un poco que uno llega, cuelga los cuadros y pues ¿no? Es por el tamaño, por los tonos de color. Exacto, sí. ¿no? Sí. Y en realidad, para mí la curaduría tiene que partir de un trabajo de investigación, ¿no? Bueno, yo soy historiadora del arte, además de curadora, o sea, mi curaduría previene desde una visión desde la historia del arte, ¿no? Entonces, lo cual no quiere decir que es lo mismo que escribir un libro, porque hacer una exposición es muy diferente. Pero bueno, esta exposición yo creo que tuvo como 2 años y medio de investigación para prepararlo. Claro que se cruzó el inicio de la idea con la pandemia. Entonces, la pandemia, que todo trastocó. Que todo atrasó y pues atrasó el programa de exposiciones del museo. En realidad el Museo Calus, debo decir, es un museo muy nuevo. De hecho, aunque tuvo una apertura informal antes de la pandemia, en realidad se inauguró en plena pandemia, oficialmente en octubre de 2020. Entonces, jovencito. realmente es una institución muy joven, ¿no? Entonces empezamos a trabajar sobre estas ideas. Bueno, yo empecé a conocer la colección, a revisar pues qué obras había de mujeres artistas para empezar a generar una idea, ¿no? Y bueno, para mí es muy importante que no se trata nada más de exponer obras de mujeres por exponer obras de mujeres, ¿no? Claro. No se trata de poblar los museos con más obras de mujeres, aunque sí es importante visibilizar el trabajo de mujeres artistas, ¿no? Pero bueno, me pareció importante también tener como un enfoque reflexivo, algo que aporta a cambiar la narración en la historia del arte a partir de la inclusión de mujeres artistas y de la reflexión sobre temáticas de género, ¿no? Y entonces la selección tenía mucho que ver con eso, ¿no? ¿Qué obras me ayudan a hablar de eso? No necesariamente porque las mujeres artistas de los que se trata eran feministas, que en la mayoría de los casos pues no lo son en cuanto a las obras en la colección, ya sea por las épocas en las que vivían o simplemente por las características de su obra, pero de alguna manera a través de estas obras lo que quise hacer es mostrar la manera en que cualquier obra puede leerse desde una perspectiva de género, porque el género es algo que todos compartimos. Si hay un tema en el mundo, en la reflexión intelectual con el que todos tenemos que ver, no se le escapa a nadie, es porque todos tenemos una experiencia que tiene que ver con género, ¿no? Entonces, la idea era justamente potenciar eso con los públicos, ¿no? Utilizar el arte para propiciar una reflexión sobre este tema, partiendo de
la obra de artistas mujeres, que son las menos visibilizadas en general en la historia del arte, y ver cómo cambia la historia del arte cuando lo vemos a través de mujeres artistas, qué otras reflexiones propone, qué cosas vemos que a lo mejor no los vemos cuando las mujeres artistas están repartidas dentro de un museo, un guión, una sociedad, donde pues lo más visto, lo más comentado son obras de artistas que se definen como masculinos, ¿no? Y qué se propone también desde el arte de las mujeres para el futuro de la historia del arte en el mundo, ¿no? Como quería hacer algo prospectiva, porque muchas veces la gente asocia el arte feminista con denuncia, ¿no? Claro, y claro, si bien claro. me parece importante pues ese aspecto, sobre todo dado pues las violencias vinculadas con Todas el las historias que género, conocemos, claro. pero bueno, creo que es una parte a lo mejor más visible del arte feminista, ese aspecto, y quería de alguna manera mostrar que podemos hablar de muchas otras cosas y sobre todo como que una de las fuerzas que tiene el feminismo y el arte de las mujeres es poder proponer otro tipo de sociedad. Wow, muy, muy, muy interesante. Y yo lo veo, digo, desde el lado de lo masculino, ¿no? Desde este lado se me hace, por lo menos a mí se me hace muy interesante que la mujer dentro de la pintura, dentro de la plástica, tiene un papel fundamental, pero generalmente como el objeto mostrado, ¿no? Porque al final de cuentas es el objeto mostrado, la musa, el objeto mostrado, la fuente de inspiración. Entonces, cambiar el rol o recuperar el rol de, a ver, la que crea es la mujer, pues sí genera, hasta cierto punto pudiera generar un poquito de polémica de, oye, tu lugar está enfrente, ¿no? Encasillar a la mujer en estos roles tradicionales, entre comillas, de tu rol es el ser la cara bonita o el ser la fuente, el trabajar la talacha, el meter el hombro, el cansarte, el que se te canse la mano, pues eso no es de mujeres, ¿no? Eso déjaselo a los hombres, ¿no? Entonces, creo que se puede generar un muy buen contraste en esas ideas con la colección que tenemos acá. ¿Cómo llega a Sonora la colección? Bueno, llega a Sonora a través de una invitación, un diálogo entre los directivos del Museo Caluz, en concreto el director del museo, Miguel Fernández Félix, con el director del Museo de Arte de Sonora, Octavia Avendaño, ¿no? Empiezan a entablar un diálogo. Bueno, el Museo Caluz tiene interés en itinerar esta exposición que tuvo mucha resonancia, ¿no? Durante su periodo, que fueron casi 6 meses o más de 6 meses en la Ciudad de México. Entonces, pues llega Miguel Fernández como nuevo director del museo. Ya estaba la exposición ahí y ve como el impacto que ha tenido la exposición y dice, bueno, eso hay que circularlo a otros lados, ¿no? Entonces empieza a ofrecerlo y afortunadamente el maestro Avendaño tuvo interés en recibir la exposición en Sonora, ¿no? Y a mí en lo personal me dio mucho gusto porque me parece muy importante descentralizar justamente las exposiciones y también aprovechar todo este trabajo que se invierte en realizar una exposición, en realizar un catálogo, como difundirlo a otras partes y entablar diálogos con otros públicos, porque para mí lo importante de la exposición no es simplemente montar la exposición, sino que suscita la exposición. ¿Qué pasa? ¿Qué cambia? ¿Cómo transforma las vidas y las reflexiones de la gente cuando salen del museo y regresan a la calle? ¿Cambia algo en su mirada? ¿Observan otras cosas? Porque el arte parte de la percepción, ¿no? Y entonces la idea es incidir en la percepción
y que algo cambia en la gente, algún chip como se mueve. Algo detona. Exacto, sí, como que para cuando salgan y observan el mundo, pues perciban desde esta perspectiva de género otras cosas, ¿no? Wow, mucho que hablar. Estamos platicando con la maestra Karen Cordero, curadora del Museo Caluz de la Ciudad de México, que está de visita en Hermosillo porque tenemos una exposición que abre próximamente en el Musas. Maestra, la expectativa del diálogo que se genera, del diálogo que se puede generar, ¿cuál es? O sea, en realidad, el Musas abre sus puertas y va la gente. ¿Y qué es lo que se puede esperar desde el momento del diseño de la exposición? ¿Qué quiere que la gente se lleve de tarea a su casa cuando regrese, cuando se suba al carro y diga, oye, pues este cuadro, oye, pues esto? O sea, ¿qué estamos esperando que detone esta exposición en la gente? Pues de un lado, creo que es importante que las personas cuando visiten la exposición se concienticen de las maneras en que sus propias condiciones de género, sean las que sean, que son, o sus propias experiencias de construcción de sus vidas en términos de género, son parte de su manera de percibir el mundo y dentro del mundo percibir el arte, ¿no? Entonces, que empiezan a percibir las obras desde su propia corporeidad, desde su propia conciencia, y desde ahí también que se empiezan a desmenuzar las concepciones convencionales que hay al respecto, ¿no? Desde las mismas categorías de mujer y hombre, que pues uno de los principales pues temas que aborda el feminismo y los estudios de género desde un inicio es desmontar esta idea de que existe la mujer, ¿no? Que claro, es como una especie de idealización, y por lo tanto también desmenuzar la idea de que existe el hombre, ¿no? Entonces que se empieza a percibir que el género es una serie de diversidades, una gama de diversidades muy compleja, que no todas las experiencias de todas las mujeres son iguales, ¿no? Que se atraviesan por temas de clase, de cultura, de colonialismo, de raza, de muchos otros temas, ¿no? Y que hay que complejizar ese tema y empezar a ver cómo también nos construye a cada quien y cómo construye desde ahí las relaciones de poder, pues generalmente desiguales, en las que claro, participamos todos, ¿no? O sea, nadie es ajeno a eso. Formamos parte de una cultura que surge en un contexto patriarcal y en el que todas nuestras relaciones están atravesadas por la diferenciación de género, como definido por nuestra sociedad como un aspecto fundamental, ¿no? ¿Cómo esto nos ha afectado? ¿Cómo ha afectado nuestras miradas, nuestra relación con nuestros propios cuerpos y sobre todo nuestras relaciones de unas con otras, con temas como el cuidado, con temas como la representación física, con temas como el vestido, con temas sobre como nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Nuestra relación con los objetos cotidianos, con los espacios públicos, con los espacios privados y finalmente nuestra concepción de cómo está estructurada nuestra sociedad, ¿no? Que es de una forma sumamente jerárquica y sumamente violenta, ¿no? Y identificando el paradigma para después poderlo cambiar más o menos, ¿no? Exactamente, y también mostrando cómo desde el arte, la obra de mujeres artistas ha buscado, en los casos que trato de resaltar a través de la exposición, ha propuesto formas de transformar al mundo, ya sea en lo que imagina o en las formas de producción o en los materiales de producción. Claro. Maestra, nos comentaba, la colección se centra en el siglo XIX, comentaba.
No, parte del siglo, la colección Caluz tiene desde pinturas de castas del 17, 18, pero de la colección Caluz son como, o eran, ya expandió un poco, pero es una colección como de 1,500 obras, pero de esas obras, cuando yo empecé a trabajar, solo 150 eran de mujeres. Entonces, en realidad, la gama de tiempo de la colección es más amplio, pero de obras de mujeres en la colección Caluz hay unas cuantas del siglo XIX, afortunadamente de autoras muy importantes, pero la gran mayoría es del siglo XX y siglo XXI, ¿no? Entonces estamos hablando de una exposición que tiene unas cuantas obras del siglo XIX y la gran mayoría son del siglo XX y XXI. Ah, ok. Por un momento entendí que estábamos concentrados nada más en siglo XIX. Entonces ahora tenemos un panorama pues de 3 siglos básicamente para poder entender pues los mensajes y la aportación al discurso de las mujeres desde el arte, ¿no? Desde la pintura. Los temas de estos cuadros es figura, es paisaje. Bueno, sé que parte es paisaje. Hay presencia de arte más contemporáneo. ¿Cómo está estructurada la colección? O lo que vamos a ver en el museo, aquí en Muses. Sí, más bien, sí, hablaría de la exposición más que la estructura de la colección, que la colección tiene su propia lógica, pero lo que vamos a ver en la exposición realmente es un guión, una narrativa que pues entrelaza obras de la colección Caluz con obras de otras colecciones o préstamos de artistas que invitamos a participar en la exposición con obras muy específicas, ¿no? Ahí subrayaría que no es una exposición de autoras, sino de temas, ¿no? Y también que no tiene una estructura cronológica, o sea, no estamos hablando de una exposición que es arte de las mujeres del siglo XIX hasta el presente, ¿no? Aunque incluye esa gama, claro, ¿no? Pero las obras están puestas en diálogos a lo largo de la exposición alrededor de temas. Y lo importante aquí es que se suscita entre las obras y entre nosotras, ¿no? Entonces está organizado justo por estos núcleos temáticos que mencioné, algunos partiendo de preguntas y otros partiendo de temas, cuerpo, entorno e imaginarios, pero la idea es un poco una dialéctica, ¿no? Que se da cuando uno va moviéndose por la exposición, que va haciendo relaciones, ¿no? Y viendo, bueno, qué tiene que ver un retrato de una dama pintada por la pintora Josefa San Román, una de las pintoras más importantes del siglo XIX en México, ¿no? Con una serie de retratos que tomó la fotógrafa Lourdes Almeida creo que es como entre 1980 y 2000 más o menos, que se llaman Mujeres Cuerpo Entero, ¿no? Que son fotos de mujeres de todos los ámbitos y todas las clases sociales, todos con una misma característica de forma como muy democrática, ¿no? Entonces, de un lado vemos, por ejemplo, que en el siglo XIX, pues las personas que podrían encargar un retrato generalmente eran gente de la alta sociedad, ¿no? Y una mujer que decidió encargarse un retrato, era muy poco común que encargara ese retrato a una mujer artista, ¿no? Entonces, la idea es como provocar un poco cuál es la reflexión de una mujer para decidir tomar esa decisión, ¿no? ¿Por qué una mujer decidiría pedir un retrato a Josefa San Román, ¿no? ¿Cuál sería la dinámica entre las miradas de la pintora y la representada, ¿no? ¿Y cómo sería diferente para la persona que encargó el retrato, o para la dinámica, esa relación entre miradas de mujeres
que si la obra hubiera sido encargado a un pintor masculino, ¿no? O sea, es ir tejiendo, pensaría, es ir tejiendo estos pequeños, grandes momentos de empoderamiento de la mujer al momento de decidir, de comisionar un cuadro o de que le llegue una comisión de quien sea y decir, este es el punto de vista, esto es lo que yo quiero presentar, y irlo entretejiendo a lo largo de todos estos años, ¿no? Para mostrarnos una idea concreta de cómo ha incidido la visión y el arte de la mujer en México, ¿no? Sí, bueno, y cómo mujeres han representado a otras mujeres, de un lado, por ejemplo, y cómo mujeres han representado a hombres y niños, e incluso han creado algunas obras que desmontan el sentido binario de género, ¿no? Pero en concreto, en cuanto a la experiencia, es como contrastar, por ejemplo, lo que se suscita en una obra, pues, un retrato, ¿no? Encargado y una decisión de una artista contemporánea de mostrar como posición política, podríamos decir, una serie de mujeres, todos igualitarios, ¿no? Entonces, mostrar esas diferentes visiones que de alguna manera nos dan, pues nos sugieren cuáles son las dinámicas que se crean y las relaciones de poder que se crean a través de las obras de arte, ¿no? Y cómo las características de las propias obras de alguna manera van como invitando a que nosotros los miremos de cierta forma, ¿no? O sea, como han dicho algunas autoras, las obras de arte nos piden, o nos piden verlos de alguna manera de cierta forma, a partir de su estructura formal, a partir de sus características, ¿no? Entonces, tomo estas obras creadas por mujeres, nos piden ser leídos, ¿no? Y cómo esa lectura que nos piden nos invita a otra forma de entender nuestra experiencia en la sociedad y en particular desde una perspectiva de género, ¿no? Igual pues con el paisaje o con la imaginación de otros futuros, ¿no? Wow, no, es que todo está muy, muy interesante. Ya quiero que sea Ya, el momento o sea, de irla a ver, de 7:30 de la noche. de irla a ver, maestra, en su investigación, en su trabajo de investigación, ¿qué cosas en común comparten estas artistas independientemente del tipo de obra que producen? Son mujeres, no sé, estoy inventando, mujeres jóvenes, mujeres solteras, mujeres educadas, mujeres del centro del país, mujeres de, no sé, de Yucatán o algo. ¿Hay características entre estas autoras? Más bien lo que se resalta es la diversidad. Ah, ok. Justamente, ¿no? Tanto la diversidad de las orígenes de las mujeres, aunque bueno, eso no necesariamente se ve, pero hay mujeres artistas muy jóvenes, hay incluso una colectiva de artistas, de estudiantes y maestros de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, por ejemplo, al que comisionamos una obra que habla de la educación artística, habla de la experiencia de mujeres que estudian en lo que era la Academia de San Carlos, luego la Escuela Nacional de Artes Plásticas y ahora es la Facultad de Artes y Diseño. Y hay artistas pues con mucha trayectoria, muy connotadas, ¿no? En la colección Caluz pues hay obras de figuras muy destacadas, pues bueno, obviamente algunos de ellos ya no están con nosotros, María Izquierdo, Lucinda Urrusti, Eulalio Lucio del siglo XIX, Josefa San Román. Entonces hay, pues sí, una variedad de edades. También hay artistas de diferentes partes de la República, ¿no? Por ejemplo, hay unas obras muy bellas, unos vestidos tejidos que son de Marcela Díaz, una artista de Yucatán.
hay una obra viene de una serie que se llama Hombre Nuevo, que trata de nuevas masculinidades, de Irma Sofía Potter, que radica en Tecate, ¿no? Entonces, pues hay de todo, ¿no? ¿Alguna sonorense? Pues no sé si hay ¿O no alcanzó? No estoy muy segura, no me acuerdo si hay alguna sonorense, pero no tal pasa vez. nada. Pero Habrá que ir para descubrirlo. Sí, tendría que investigar porque la verdad no me fijé tanto, pero bueno, pues seguramente habrá alguna que tiene vínculos con Sonora, ¿no? Y bueno, otra cosa importante que quería mencionar es también hay una variedad de técnicas, ¿no? Una de las cosas que tratamos también de mostrar en esta exposición es que hay varias técnicas, por ejemplo, el arte textil, el tejido, el bordado, que han sido relegados en la historia del arte, ¿no? Como que no están dentro de las bellas artes, ¿no? Entonces tratamos de incluir a artistas que trabajan con diferentes técnicas y en cuya obra este aspecto tiene una presencia particular, ¿no? Entonces, a lo largo de la exposición hay una especie de subtema, tiene que ver con el tejido, sobre todo el bordado, el arte textil y cómo intervienen en las convenciones con respecto a las bellas artes, ¿no? Incluso, pues mostrando justamente como parte de una crítica a las jerarquías que existen en la concepción convencional de las artes. Esto es particular, esto por lo menos se me hace particularmente interesante porque en los últimos años ha habido bastante, pues, polémica o una especie de queja o de reclamo de parte de un sector artístico y de los artesanos también, de cómo han venido estas compañías relacionadas con la moda y se han apropiado o han levantado parte de los métodos y de las figuras, de los íconos, de lo que se produce para pues llevarlo y ponerlo en sus telas, en sus productos, pues, ¿no? Entonces, entender que ese también es arte y que es un arte importante, que es un arte dinámico y que también nos abre puertas a ver cómo vivimos, cómo vivíamos, pues es muy interesante poderlo ver, reconocer y llevárnoslo de regreso a casa, ¿no? Sí, bueno, lo que mencionas tiene mucho que ver con cuestiones como de apropiación de diseños o de autoría, digamos, ¿no? De ciertos diseños o de ciertas herencias culturales, ¿no? En este caso se trata más bien de valorar como pues arte, como cualquier reconocerlo otro arte, como tal, ¿no? La producción y también mostrar cómo volver a incorporar otras técnicas y otras prácticas que principalmente han sido prácticas de mujeres en la historia del arte, transforma y empieza a desmontar una serie de posturas o preconcepciones autoritarias, jerárquicas que nos dividen, ¿no? Y al reintegrarlas nos unen desde otra perspectiva, ¿no? Introducen otra postura en términos de relaciones humanas, en términos de relaciones de poder, tanto por romper las jerarquías de género como por romper los modos convencionales de hacer y en particular la idea, esa asociación del arte de el gran genio como la producción de un trabajo únicamente individual, ¿no? Por ejemplo, aquí hay obras de colectivas, ¿no? Justamente cierra la exposición con una obra de una colectiva que se llama Lana Desastre, que es una colectiva. Qué buen nombre, excelente. Es buenísimo y trata del yarn, lo que en inglés se llama yarn bombing, de intervenciones con tejido en espacios públicos y bueno, la obra que está en la exposición tiene que ver con la
reapropiación también del derecho de representar al cuerpo de la mujer, se llama Senos, tiene que ver con los senos, pero también ser nosotras, y es una obra hecha con mujeres en diálogo a través de talleres, incluso pues en el Museo Calus, y ahora aquí en Sonora se va a expandir la pieza a través de una invitación a los públicos a participar, ¿no? Entonces es una obra que sugiere otra manera de relación de poder más horizontal, donde no hay los que saben y los que no saben, ¿no? Aunque, bueno, pues obviamente algunos sabrán tejer y otros no sabrán, pero en los talleres que realizamos había mujeres que eran tejedoras expertas y otras que apenas nos iniciamos y que siempre se nos olvida de qué lado empezar a tejer. Y la idea era como, pues, aprender juntas, ¿no? Trabajar juntas, no imponer una jerarquía, ¿no? Sino hacer como algo creativo juntas, donde incluso las diversidades con respecto a la factura muestran esta complicidad en vez de ser como criterio de separación o de relegación de algunos de los objetos, ¿no? Entonces, es ahí donde vemos cómo los procesos de creación artística pueden ser una invitación en pensar que podemos relacionarnos en la sociedad de forma más horizontal, ayudándonos, cooperando, siendo tolerantes y como a través de complicidades, ¿no? Y al final de cuentas hay espacio para todos y todos podemos ocupar ese espacio, ¿no? Pues sí, podemos trabajar juntos. O sea, es urgente frente a las violencias que hay, las violencias de género, pero también las violencias de otro tipo, pensar que podemos organizarlas en la sociedad de otra forma, ¿no? Claro. Aquí, al momento de estar platicando a lo largo de todo este tiempo, usted se refirió mucho al tema del género. ¿Cuál sería la invitación? Porque todavía en un sector de nuestra sociedad, la palabra género o de género, algo de género inmediatamente es como focos rojos, alarmas, porque se asocia con un tipo de discurso que no construye, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiéramos invitar a esta gente, a estas personas que probablemente vean Guachaporo y que les llegue la invitación de pierdan el miedo al tema de género? O sea, no pasa nada, pues nadie, no sé, a nadie le va a caer un rayo, a nadie le van a salir cuernos, nadie le va, no sé, a nadie le va a crecer la nariz, ni nada. O sea, el tema de género es para discutirse, para abordarse de manera conjunta, respetuosa y sin ese miedo, ¿no? Que uno pudiera pensar que también forma parte de la idea de la exhibición acá, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que hay aspectos de la exposición que a ciertas personas les van a causar resquemores, por ejemplo, y bueno, y es parte de la realidad, pero es una exposición que justamente invita a pues reconocer, como mencioné hace rato, que el tema de género finalmente nos afecta a todos. Todos estamos formados dentro de una sociedad patriarcal y donde tenemos que empezar a analizar y transformar es a partir de lo personal, que como dice uno de los lemas más importantes del feminismo, es político, lo personal es político, ¿no? Sí habrá cosas que crean esquemor, y yo diría ahí crean conciencia. Por ejemplo, la exposición empieza con la pregunta ¿dónde están las mujeres en las colecciones de arte en México?, ¿no? Y se muestran como los logotipos de varios museos, como resaltando la proporción de mujeres artistas que hay en sus colecciones frente a artistas masculinos, ¿no? Y por supuesto, en todos los casos
hay una desproporción, hay una falta de igualdad en ese sentido. Debo decir que el Museo de Arte Sonora es la que tiene mayor proporción de mujeres artistas en su colección en comparación con todos los otros museos que están representadas, principalmente de la Ciudad de México. Entonces, pues van muy bien en Sonora en ese sentido. Pero bueno, en todos los casos hay una invisibilización y una relegación sistemática. Entonces, es plantear eso como tema de trabajo, no es como para criticar, porque creo que no hay ningún museo en México donde podemos decir que tiene una mayor proporción de mujeres artistas que hombres. Y eso es resultado de cómo ha sido la historia del arte, cómo ha sido la historia del coleccionismo, cómo ha sido la educación artística, ¿no?, en el pasado, y cómo esto poco a poco ha ido cambiando, ¿no? Entonces es como concientizar para que podamos como trabajar hacia un cambio, ¿no? Pero bueno, ese aspecto, claro, cuando la gente lo ve al principio dice, wow, ¿no? Aunque no es ninguna sorpresa, bueno, para los que estamos en el medio de arte, pues todo el mundo sabe que ese es el caso, pero verlo ahí puesto como punto de partida, como, pues, tal vez a algunas personas les puede ser sorprendente, chocante, pero bueno, la intención es provocar conciencia, ¿no? Pero no quedar nada más en eso y decir, bueno, hay que poner más mujeres artistas, sino justo ver cómo eso puede contribuir a un cambio que nos favorece a todos, porque finalmente el feminismo es un tipo de humanismo, ¿no? No son nada más las mujeres que sufrimos, ¿no? Sino el género es una violencia que nos afecta a todos, ¿no? Esta idea que tenemos que ser lo que sea que digan que es una mujer, un hombre, incluso que nos tenemos que definir desde que nacemos como uno u otro, ¿no? Creo que son cosas que, pues si cada quien empieza a reflexionar, vamos a ver cómo pues nos han hecho pasar algunos momentos malos, incómodos, donde nos sentimos menos porque no conformamos a la expectativa que tiene la sociedad o que se nos transmite a través de los medios masivos, por ejemplo, ¿no? De cómo tiene que ser la mujer, ¿no? Que casi nadie conforma con esa idea de que debe de ser la mujer o debe ser el hombre, ¿no? Ese ideal inalcanzable, ¿no? Exacto, ¿no? Que sirve para tener a todo el mundo formadito o encasillado en distintos lugares, ¿no? O sintiéndose menos en vez de sentir que, pues, que pueden aprovechar lo que tienen cada quien desde su lugar y trabajar juntos. Y que la diversidad es algo que nos enriquece a todos, en vez de algo que debe de ser castigado y todos debemos de conformar en un molde, ¿no? ¿Por qué no podemos ser diferentes? Reconocernos en esa diversidad. Y bueno, pues lo que tiene uno y no tiene el otro, pues se compensa con lo que otro tiene que no tiene, ¿no? Y si podemos aprender a compartir esas diferencias, ¿no? Y no juzgarlos como más o menos, pues realmente podemos trabajar y lograr algo más rico, ¿no? Entre todas. Y de una manera como estando más felices, no estando acomplejados, no estando sintiéndonos menos, no estar enojados. Y bueno, el enojo produce violencia y la violencia se reproduce, ¿no? Y finalmente comienzan los círculos, ¿no? Claro, y pensamos que, bueno, entonces hay que matar a los que son diferentes de nosotros, ¿no? Al final de cuentas, todos somos diferentes para alguien, ¿no? O sea, al final del día. Y para nosotros mismos. Y todos los días, ¿no? Hay días que uno se levanta y, ay. O el día de hoy no estoy para circular y el día de hoy todo bien. Uno también va creciendo con diferencias diarias, ¿no? Y cómo nos enrolamos o cómo entrelazamos nuestras relaciones con el resto de la gente y con nuestro entorno. En específico, en la exhibición que va a haber, que abre en el Museo de Arte de Sonora Musas, ¿cuántas piezas son las que hay? Híjoles, ahí sí me agarras en curva porque soy muy mala para las estadísticas. Por ahí Chicharito. 84 nos sí, están eran diciendo. como 104, pero hay algunas que no vinieron en la itinerancia. 84. Entonces, muy bien. 80, pues siempre es una exhibición bastante amplia, ¿no? 84 piezas. Es una exposición grande, sí. ¿Iba a estar cuánto tiempo, maestra, acá? Creo que ¿Algunos va a meses? estar ahorita está programada hasta el 4 de marzo.
Ah, ok, bastante Yo sugerí tiempo. que debían de extenderlo hasta el 8 de marzo, aunque sea para el Día Internacional de la Claro, Mujer. el 8M, claro. Sí, Para- pero bueno, ahorita está programado, abre el lunes 13 de noviembre y está programado hasta el 4 de marzo. Y bueno, va a haber pues una serie de actividades en los programas públicos que invitan al público a participar. De hecho, el día de la inauguración va a estar presente una de las integrantes de la colectiva Lana Desastre y va a estar ahí tejiendo con algunas personas que participan a través de una invitación de la Universidad de Sonora. Van a Wow, qué estar interesante. tejiendo y va a haber otros talleres en los que la gente puede participar en ampliar la pieza, por ejemplo, que está, para ver actividades vinculadas con la literatura, con la música, con las artes plásticas, o sea, con diversos medios visto desde una perspectiva de género, ¿no? Y para diferentes edades también, ¿no? Entonces, Justamente le iba a preguntar eso, que si había una edad mínima o un, bueno, límite de edad no creo que haya, pero alguna edad mínima de, pues, de que un niño, un joven pueda pues, disfrutar la exhibición seguramente, pero entender un poquito el tema. pues creo, para mí el arte es para todos, ¿no? Y creo que y creo que comparte el Musas justamente ese compromiso de que cuanto más joven empiezan, mejor, ¿no? Como la importancia de formar públicos para el arte desde chiquitos, ¿no? Y bueno, desde luego, pues hasta la edad que puedan que lleguen, pues si llegan a los 104 años de la exposición, Qué bueno. qué maravilla, ¿no? Y bueno, también hay representaciones de mujeres de todas las edades. Hay desde representaciones de niñas hasta representaciones de personas de la mediana edad. Hay una reflexión sobre, pues, mujeres de la edad mayor. O sea, justo una de las cosas que se busca romper es como, bueno, pues las representaciones de las mujeres son como de ciertas mujeres jóvenes con cuerpos ideales, etcétera. Aquí no pasa eso. Hay representaciones de personas en todos los diferentes momentos de sus vidas, ¿no? Que también es otro mito que hay que pues romper, ¿no? De que en el arte solo caben ciertos tipos de representaciones, ¿no? Entonces sí trata de también diversificar las representaciones. Y bueno, creo que es una exposición para todo el mundo. Por supuesto, cada quien se acercará desde donde está y se involucrará hasta el grado que le interesa. Creo, como mencionamos al principio, que es una exposición hasta cierto punto didáctico, pero también es una exposición poético, estético, no es una exposición a la que uno necesita llegar con conocimientos previos. Hay una serie de textos que invitan a compartir algunas de las reflexiones que fueron fundamentales para la exposición, pero el medio principal aquí realmente son las obras mismas, ¿no? No es imponer como una teoría sobre las obras, sino tratar de entresacar la manera en que las obras de arte en sí misma aportan reflexión, son enunciados teóricos desde la plástica, desde el color, desde la forma, desde sus procesos, ¿no? Entonces, Claro. realmente es como permitir que la gente se acerquen de ellos y que establezcan relaciones entre ellas, y a través de ese establecimiento de relaciones empiezan a construir narrativas propias con respecto a lo que es el arte y la experiencia de género. Sí, porque digo, en estas 84 piezas habrá piezas que no sean del agrado de alguien, pues, ¿no? Entonces, y no hay ningún problema, no pasa absolutamente nada. O sea, se trata de ir y estar expuestos a estas obras, por lo menos para saber qué es lo que uno disfruta o qué es lo que a uno le genera alguna incomodidad. Por lo menos para ir moldeando ese tipo de criterios. Ojalá las piezas, a todo el mundo le guste todas las piezas, pero eso es algo con lo que lo he platicado con otros amigos artistas que de repente tienen o en una galería montan su exposición y escuchan algún comentario de esa no me gusta o esa y como que de repente les provoca así como de que es que se trata de que espérame,
no todo le va a gustar a todo mundo, se trata de que todo mundo disfrute, de que todo mundo lea la lectura que tenga que leer, porque digo, a final de cuentas, cada quien aprecia el arte desde su experiencia, desde sus conocimientos y desde su punto de vista. Y yo creo que regenerando esta exhibición va a regenerar muy buenas ideas en Hermosillo y en Sonora, partiendo desde el Musas. Uh-huh. Sí, creo que lo que mencionas es importante porque, bueno, cada quien tiene también sus experiencias previas con exposiciones y con exposiciones de arte y tiene expectativas, ¿no? Entonces, en el caso de esta exposición, y creo que también muchas otras exposiciones, pero yo hablo de porque lo conozco bien y porque lo diseñé de alguna manera con esa intención. No se trata de que una exposición sea una experiencia donde uno llega y dice, qué bonito, y se va y sigue su vida igual, ¿no? Se trata de una exposición que es una experiencia que desde la estética, desde la experiencia multisensorial, que es el arte, y presenciarlo desde el cuerpo, de la cuerpa de cada uno, transforma la conciencia de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues no se trata de decir me gusta o no me gusta, aunque bueno, pues la gente puede decir eso si es lo que se les nace, pero se trata justamente de ver las obras y experimentarlas, ¿no? De vivir la reacción. Sí, de preferencia sin juzgar, porque no se trata, digo, por supuesto, las obras que están ahí, pues buscamos que tengan una calidad, ni siquiera diría yo estética, una calidad comunicativa, ¿no? Porque de eso se trata una exposición, que haya un acto de comunicación, y de eso se trata el arte también, ¿no? De tratar de comunicar algo, de compartir algo, ¿no? A través de la creación, ¿no? Entonces, pues buscamos obras que son elocuentes, ¿no? Más que decir bonitas o feas o pues otros términos que realmente para mí no tiene que ver con la importancia del arte, ¿no? Sino yo hablaría más bien de la elocuencia, de la fuerza y la posibilidad de suscitar una experiencia, ¿no? Que a veces esa experiencia pues nos va a agradar o desagradar según sean nuestras propias experiencias que traemos a ese diálogo con las obras, ¿no? Y bueno, eso es lo que se busca, yo creo, con esta exposición, es crear una experiencia que nos transforma y transforma nuestra manera de relacionarnos con el mundo y con, pues, nuestras experiencias en relación con las jerarquías y con las dinámicas de género en la sociedad, ¿no? Entonces, esa es como la invitación de alguna manera al público, ¿no? De llegar y transformar también a lo mejor esa idea de qué debe de ser una exposición. Y creo que ha sido algo muy positivo, ¿no? Yo creo que esto es muy claro desde que la gente entra en la exposición, es muy transparente como la exposición se sitúa. Creo que desde ese planteamiento de una invitación a renarrar, a reimaginar, ¿no? A regenerar, que es un poco un juego desde género, pero también generar otras cosas, ¿no? Es como una exposición que trata de ser propositiva en ese sentido, ¿no? Entonces, pues se trata justamente de este cambio que implica el ¿no? Y bueno, hacerlo a través de lo que es el subtítulo, Mujeres en Diálogo, que son las mujeres creadoras que están en la exposición. Wow, maestra, se nos está acabando el tiempo. Ya tenemos un par de minutitos nomás para recordarle a nuestra audiencia que la exposición Regenerando abre el 13 de noviembre en el Museo de Arte de Sonora Musas y estará hasta el 4 de marzo. Hasta el 4 de marzo va a estar las puertas abiertas. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por venir. Gracias al Museo Calus por confiar en
en las manos y en los cuidados del equipo del Musas, que es un equipo que quiere mucho ese museo y que trabaja mucho para que se mantenga de pie. Y esperamos tenerla de regreso próximamente, con alguna otra investigación, con otra exposición o por lo menos de paseo. Sí, pues yo encantada. Muchas gracias. La verdad ha sido un placer trabajar con Musas. Ha sido una experiencia muy agradable y pues la verdad ha sido muy fluido, podemos decir, la dinámica de trabajo. Todavía tenemos algunos días más de trabajo para estar listos para el lunes. Pero bueno, encantada y hasta ahorita, de lo poco que he podido ver de Sonora, me ha encantado, la comida deliciosa, las personas maravillosas. Y bueno, sí, espero poder regresar. Muy bien. Maestra Carmen Cordero, muchísimas gracias. Yo soy Luis Jaloma, esto es Huachapori, nos vemos, hasta la próxima.